En esta ciudad encarcelaban a los estudiantes universitarios y esta ciudad tiene la universidad más antigua de Alemania. Chicos, yo soy Wagner, sean bienvenidos a un nuevo video y sean bienvenidos a la ciudad de Heidelberg. Para iniciar este video los traigo aquí a puertas de la entrada de la ciudad vieja sobre el puente Carlos Teodoro. Carlos Teodoro era un príncipe quien mandó y ordenó construirse este puente. Atrás nuestro la ciudad vieja y aquí pues nos recibe este portón gigante con sus dos torres gemelas. ¡Qué belleza! El lugar, la entrada a la ciudad es espectacular. Y hay una particularidad que les quiero mostrar y es este monito que está por allá. Es bien chévere y yo me confundí. Ahorita les voy a explicar por qué. Este monito nos recibe al lado de las Torres Gemelas. Y yo estaba leyendo y buscando información y yo dije, uy, qué chévere este monito. Tiene una galletita acá que quizás se lo ha robado algún panadero o alguien se lo ha dado. Y no. Esto es un espejo. Yo dije, bueno, ya tiene una galleta, seguramente va a dar suerte para las personas que están viajando con buena comida. Y no, lo que significa es que si lo tocas, te da riqueza. Yo prefiero que me dé cosas ricas de comer. Tiene una población de 160.000 habitantes y este lugar se fundó ya hace varios cientos de años. Por eso es lugar de fundación de la reconocida Universidad de Heidelberg, que haciendo cuentas ya lleva unos 637 años de recorrido. Lo que la hace atractiva para muchos jóvenes alemanes y extranjeros. Si estás interesado en venir a estudiar a Alemania y no sabes por dónde iniciar, este es sin duda un lugar indicado. Sin duda, ya solo al ingresar a la ciudad vieja, como casi en todo en Alemania, es súper lindo. Y justo en la plaza central tenemos entre la fuente de Hércules, también en todo el medio esta iglesia evangélica. Antiguamente a sus inicios era católica, pero después con la reforma se convirtió a una evangélica. No puedo entrar en este momento ya que tienen cierto evento, entonces está prohibida la entrada, no puedo filmar nada. Pero mientras tanto ustedes pueden ver lo que se puede ver desde afuera. Si ustedes vienen, ahí ustedes me dirán si es lindo o no. Pero en todo caso, lo que quiero nombrar es un poco de la historia porque también es muy interesante. Tuvo una de las colecciones de libros más importantes del país y esa fue la Biblioteca Palatina, con cientos y cientos de registros, libros que a la fecha de hoy serían incalculables en valor. Una de las razones del por qué esta edificación se construyó en este lugar fue por la buena luz para leer, increíble. Ustedes dirán, ¿cómo que por la luz se eligió el lugar donde se iba a construir? Y es que hagan de cuenta o piensen también de que en ese tiempo no había luz, chicos. La única luz disponible era la luz del sol, la natural, y la luz de las velas. Así que era bien importante para la lectura que hubiese un lugar donde llegase la mayor cantidad de luz solar posible. Era muy difícil estudiar y más en la oscuridad. Y hablo de tiempo pasado ya que acá no está más esa increíble biblioteca. Los libros fueron saqueados, robados y llevados a otros lugares. En todo ese desorden y en toda esa guerra, muchos de los libros fueron dañados y muchas de las portadas también de ellos fueron quitadas. ¿Por qué dañarían los libros? Y es que imagínense que muchos de estos cientos de cajas llegaron hasta enfrente del Papa en Italia, o sea, desde Alemania a Italia a pie en mula, es un montón de tiempo, lo que significaba que para ellos era mucho más fácil romper estas portadas ya que pesaban bastante, aligeraban el peso y así hacían que las mulas también no se cansaran tanto.
Y frente a la iglesia está esta casa Rita, que era de un comerciante francés por allá de la época del siglo XVI, quien la mandó a construir. Y vean lo precioso de su fachada. Se dice que el color rojo es porque también viene de la misma piedra que se construyó el puente Carlos. Esta es la única casa que queda así de este estilo, ya que anteriormente en la Guerra de los 9 años pues se destruyeron muchas de ellas. Y para esa época pues también afectó al castillo de Heidelberg, que ya en poquito vamos a recorrer. Y llegamos al símbolo de la ciudad de Heidelberg. ¡Wow! ¡Qué lindo, loritos! ¡Qué lindos son los loritos! No me puedo imaginar que hayan pericos acá. ¡Wow! ¿Cómo? Y llegan más. Ok, no tengo un lente grande para poder agarrarlos, pero si agarro una foto o algo, les voy a poner acá cómo se ven los loritos. Continuemos. Entonces, les decía que este es el lugar, monumento, símbolo de la ciudad de Heidelberg. Este es su castillo, el castillo de la ciudad. Se remonta desde hace varios siglos y ahorita el castillo como tal es solo un símbolo porque está en ruinas, se destruyó, no aguantó el tiempo y las guerras que hubieron acá. Y no solo eso, a este lugar, después de haber reconstruido por las guerras y por el tiempo, pues le cayó 2 rayos, no uno, 2 rayos en su historia, lo cual hicieron de que al final ya no se pudiera recuperar para nada. Así que al final dijo Heidelberg, la ciudad, dejémoslo así como está y el que quiera venir que lo pueda visitar y solo conservarlo como está, en ruinas, pero reformarlo, renovarlo no se va a poder, cuesta mucho y cada vez que lo renuevan otra vez viene una calamidad, así que lo dejaron como está. Este picaporte tiene una historia bien particular y se dice de que el rey en ese entonces no tenía ningún sucesor, no había ningún príncipe que sucediera el reino. Él decidió con su inteligencia y sabiduría máxima decir, bueno, ya que no tengo a nadie, ¿por qué no ponemos a prueba a la gente? Y el más fuerte, el que pueda este picaporte de metal romperlo con los dientes, se queda con el reino. Sí, como escucharon, la persona que lograra con los dientes romper esto se iba a convertir en el próximo rey. Muchos lo intentaron, muchos quedaron sin dientes, eso sí, pero lo más particular es que hubo una monja que intentó probarlo y aquí se puede ver que quedó las marcas, se dice, de su mordedura, de sus dientes, el cual el rey ya estaba diciendo como, ok, para ese tiempo imagínense una mujer que estaba logrando romper lo que los caballeros no hacían, era considerado como brujería, entonces ya la estaban viendo con malos ojos, no con buenos, sino con malos. Y al final pues también terminó rompiéndosele los dientes. Aquí es donde justamente se dice que esta fue la mordedura de la monja que casi se queda con el reino. Aquí está. En el castillo también se encuentra el barril más grande de todo el mundo, donde le caben 220,000 litros de vinos. Este es uno gigante, pero no es el más grande. El más grande ahorita lo van a ver. Y este, chicos, sí es el barril más grande del mundo. 222,000 litros de vino caben aquí. Vean, yo mido unos 79 metros de altura y este coso en comparación queda chiquito. Ah, no, yo quedo chiquito, perdón. Así se ven los 222,000 litros que ocupan toda esta bodega. Vean el espacio, la perspectiva que ustedes pueden tener. Es gigantesco. Y otra pregunta muy curiosa, ¿ustedes
piensan? ¿Cuánto tardaría la gente o cuántas personas tardarían en tomarse todo esto? Eso demorarían años seguro. Y este se llama Perkeo. La historia cuenta de que él era el bufón del rey, el cual le gustaba tanto el alcohol, tanto el vino, tanto era así que unos niños muy pícaros le cuentan el secreto que el rey no le quería contar al bufón, y era de dónde estaba ubicada esta bodega. Pues bien, los niños lo trajeron, le mostraron, y a Perkeo se le iluminaron los ojos y le babeaba la boca de ver tanto vino. Entonces, ¿qué hizo? Pues claramente él abrió la llave y comenzó a beber, hasta que se emborrachó. Y como se emborrachó, dejó la llave abierta, los niños ya no estaban, no había ninguna persona, y mucha parte del vino que estaba guardado comenzó a derramarse hasta llegar a cierta altura, y él de la borrachera no pudo salir y falleció dentro del vino. Dejando atrás al pobre de Perkeo, como última actividad que puedes realizar en este lugar es visitar la farmacia del castillo. En su interior podrás ver qué bonitas eran las farmacias en el siglo XVII y XVIII. Cuenta la historia e información sobre la alquimia y la vida de los farmacéuticos de la época. Este lugar se llama el Camino de los Filósofos, o en alemán el Schlangenweg. ¿Por qué? No es el camino de los filósofos, ese es el camino de la serpiente. Ahora me confundí cuando lo dije en alemán, pero no es lo mismo. No, mentira, sí tiene el nombre de los filósofos, pero esta partecita que estamos subiendo se llama el camino de la serpiente. Entonces sí, estaba bien y mal a la vez. Es Philosophenweg por los filósofos y el camino de los filósofos, ¿sí? Pero esta partecita sí se llama Schlangenweg, que es en alemán serpiente, camino de la serpiente. Me había confundido completamente, y cuando lo dije en alemán, ahí caí en cuenta que estoy diciendo algo que no va. Pero bueno, continuemos. Este camino era donde venían los filósofos y poetas a recorrerlos para darle inspiración a esa imaginación, a la mente. Entonces tenían este caminito que recorre desde la ciudad hacia arriba la montaña. Este camino también dirige hacia un lugar muy, muy especial, donde hay ciertos cuentos, un poco tenebroso y un poco de misticismo. El Heideloch tiene una profundidad de 56 metros. Se han encontrado cadáveres en este lugar. Este es un lugar de muchos misterios y leyendas. Aquí convivieron y vivieron como una tierra sagrada los celtas. Este lugar en sí no se sabe cuándo se construyó y en qué momento... Uy, se apagó. Ok, no está pasando nada porque acá no creo que los fantasmas vengan, todavía estamos con claridad, pero es que acá hay un botón que prende la luz. A ver si se prende. No, no se prende. Oh, ahí prendió. Bueno, pero sí me dio un poquito como de miedo que se haya apagado porque no me lo esperaba. Aquí ciertos niños vinieron una vez y vieron que tiraron un ganso blanco que apareció días más tarde a las orillas del río convertido en negro. Y también se dice que este lugar fue lugar de adoración para los celtas cuando Satanás venía y se postraba y predicaba su falsa palabra. En este territorio celta se construyeron 2 monasterios alrededor del año 1000. Vinieron sacerdotes que quisieron expiar todos esos demonios y sacarlos de este lugar para purificar la montaña en sí. Acá están los restos de este monasterio del primero y hay otro de aquel lado que tiene una historia muy interesante, y con los restos del monasterio se construyeron esta torre donde estamos y el cual tiene una vista de la ciudad vieja de Heidelberg, que podemos verla de aquel lado.
vinieron dos sacerdotes quienes querían influenciar y liberar estos demonios, como lo dije anteriormente. Estos dos sacerdotes, uno era bueno, el que está enterrado en este lugar, y el otro, el sacerdote malo, quien construyó ciertos misterios y quien alimentaba el misticismo. El bueno quería proteger a las personas y a los vagabundos brindándoles techo y alimento. El sacerdote malo quería alimentar todo este misterio y se dice que él mismo, muchos de estos vagabundos los tiró en el hoyo, en el pozo que vimos anteriormente. 15 años después, este lugar sucumbió por los demonios, falleciendo el sacerdote bueno, luego falleciendo el sacerdote malo. Este lugar decidieron enterrar entonces al sacerdote bueno con su nombre, la fecha de cuando falleció en esta cripta. El sacerdote malo lo enterraron en otro lugar sin datos, sin registro, para que ninguna persona viniera a rendirle culto. Aprovechándose de estas historias y el mismo ocultismo, los nazis vieron en esta montaña un lugar perfecto para construir un auditorio donde pudieran difundir esas propagandas nacionalistas. El Thingstätte forma parte de los casi 40 anfiteatros y plazas que se construyeron en el tiempo del Tercer Reich. Este lugar es inmenso, caben unas 8.000 personas sentadas en sus 56 gradas, desde ahí hasta bien abajo, y 20.000 personas paradas. Esto es inmenso. Se construyó con la ayuda también de ese tiempo de los estudiantes que eran de esta región. Aquí se daban esos discursos nacionalistas y ahora se utiliza con un fin mucho mejor, que es el teatro, la música, y vienen a hacer fuego en verano. Ahorita en invierno no hay ninguna persona porque hace mucho frío, solo nosotros que estamos registrando este lugar. Es espectacular. Si ustedes están cerca, también vengan a visitarlo porque tiene mucha historia. Ya me voy porque este lugar se está poniendo en penumbra. Llegó la noche, hace frío y el ambiente está de verdad de película de terror. Y acá no hay nadie, así que vámonos antes de verdad que se ponga feo la cosa. Una última cosita que se me olvidó decirles es que me quedó pendiente lo de la cárcel de estudiantes. Está cerrado por renovaciones, así que no puedo ir. Eso lo voy a dejar para otro próximo video. Y ya último, chicos, si les gustó el video, si les sirvió, suscríbanse, regálenme un me gusta que me ayuda un montón. Si lo comparten también se los agradecería y nos vemos en una siguiente aventura.